Y es bien cañón porque creo que a veces hay beneficios de sentir que nuestro cuerpo está mal o que hay un error. Mm, O sea, hay incluso un beneficio secundario de estarme peleando con el cuerpo, me da un propósito. sí, Muchas veces ahí puedo poner mi ira, mi frustración, mi sensación de injusticia en el mundo, me puedo victimizar, puedo pedir ayuda, puedo ser la enferma de la casa. O sea, hay un montón de beneficios secundarios de tener algo mal en el cuerpo. Y cuando yo lo volteo y me hago responsable, ¿no? De qué está pasando, que mi cuerpo está viviendo esto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mis hábitos, con mi vida? Que que mi cuerpo está reaccionando como si hubiese una amenaza muy grande. O sea, me vuelvo responsable sí. y creo que necesitamos ser muy valientes para afrontar los beneficios secundarios que nos da esto. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura Y yo soy Carla y hemos creado este espacio. para hacer colectiva la experiencia y conectar. Bienvenidos a otro capítulo más de nuestra séptima temporada. Ayer, Lau y yo estábamos preparando algunas cosas que tenemos para Tu Cuerpo Habla y estábamos muy emocionadas de este episodio porque somos fan del cuerpo, nos encanta todo lo que tenga que ver con somático, MDR y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que además sabrán ahorita un poquito más de nuestra invitada, es alguien especial y que en esta ocasión yo conozco gracias a Lau. Pero pues sí, vamos a hablar más sobre cómo el cuerpo es un vehículo de sanación y pues que no solo la mente, ¿no? Que últimamente se habla más, que antes era como que nos quedábamos mucho en el concepto, en lo racional y como hasta tenemos un episodio que es de los que más han escuchado de por qué si ya lo entendí, lo sigo haciendo, sigo haciendo lo mismo, ¿no? Es parte de esto, pero pues sí vamos a profundizar más en el cuerpo, en integrar el cuerpo y no por nada nuestro podcast se llama Tu Cuerpo Habla, ¿verdad, Lau? Exacto. Sí, súper emocionadas. Le decía a nuestra invitada que estoy súper nerviosa. Me están sudando las manos. Ni siquiera hace tanto calor y estoy sudando de todo el cuerpo, pero es de emoción. Y de hecho a nuestra invitada de hoy la conocimos, bueno, yo la conocí gracias a Fer Cornejo, que es el episodio que justo acaba de mencionar Carla, que también la tuvimos como invitada. Entonces también les dejamos la liga de ese episodio. Y a mí también me encanta como esta idea, digo, al final, como ambas como de nutriólogas de profesión, me encanta poder ver el cuerpo como algo más. O sea, creo que en la cultura de dieta es que se vea bonito, que sea un adorno, ¿no? Afortunadamente cada vez es muchísimo menos, pero hasta poderles dar otra mirada al cuerpo de, oye, qué padre que puede ser una herramienta, qué padre que puede ser mi aliado y no algo con lo que tengo que estar peleando. Entonces, eso me emociona muchísimo y también me emociona muchísimo nuestra invitada que de lo poco que la he llegado a conocer, mi total admiración a ella. Entonces, si quieres presentárnosla. Sí, ya para que seguramente nos va a faltar tiempo porque de hecho ya estábamos hablando antes de empezar a grabar. Y bueno, ella es psicóloga clínica, es terapeuta sistémica relacional de experiencia somática y MDR. Bienvenida, Paula Bustani, a Tu Cuerpo Habla. Gracias, gracias a las dos. Yo también estoy ya nerviosa ahora que, Todos aquí nerviosos. que me presentaron nuestros Llevamos cuerpos ya más, activados. más Sí, de 105 episodios y seguimos aquí poniéndonos nerviosos a veces, ¿verdad? sí, Ah, totalmente. Pero bueno, ¿qué te parece, Paula, si nos empiezas a contar cómo te das cuenta de darle esta importancia a integrar al cuerpo o cómo fue transformándose tu práctica de psicología a algo más somático, a MDR? ujú. Creo que hay dos momentos claves que me vienen a la mente. El primero fue cuando yo estaba en terapia con mi terapeuta, yo creo que tendría yo unos 20 años, estaba tal vez en el segundo año de la universidad, y yo estaba llorando y me decía, ¿qué sientes? Y yo le decía, no, pues es que creo que ¿no? O estoy pensando que, y me decía, sí, pero te estoy viendo llorar, ¿qué estás sintiendo? Y le volví a contestar algo como de la mente, ¿no? Como, pero es que tal.
Y me decía, Pau, ¿qué estás sintiendo? Y dices, es que no sé, siento que me cortaron aquí un cable en el cuello y que no estoy sintiendo nada, pero estoy sintiéndolo todo, ¿no? Y no dejo de llorar. Y ahí fue cuando me cayó el 20, que por más que yo entendiera la mente y por más que yo estudiara, en ese momento estaba muy clavada como en teorías psicoanalíticas y en entender mucho la psique, me di cuenta que el poder entender y sentir lo que ya estaba sintiendo y lo que ya estaba en el cuerpo era tal vez como la puerta a otro nivel, ¿no? De profundidad y de importancia. Y creo que hay otro momento estudiando la maestría en terapia sistémica relacional, que es lo mismo a terapia familiar de pareja. Tuvimos una clase en trauma y, y llegó un maestro y nos dijo como, ¿quién quiere ser paciente? ¿No? Y entonces daba una demostración ahí y obviamente Paola fue la primera en pasar. Y trabajamos en silencio y más bien desde las sensaciones y desde el cuerpo. Y me pareció súper potente. Llevábamos pues ya como tal vez 1 año y medio en la maestría, todos los días atendiendo parejas y familias. Y mucho desde la mente, desde entender lo que estaba pasando, comprender cuál era el problema, ¿no? pero, pero no yendo al cuerpo y a lo que está en la memoria del cuerpo. Y para mí esa sesión cambió, podría decir que mi carrera profesional. Terminando le dije a Juan Moro, oye Juan, o sea, ¿qué fue esto que hicimos? Me dijo, pues es experiencia somática y un poco de MDR. Dije como, bueno, terminando la maestría, yo quiero estudiar eso, ¿no? Y es lo que he estudiado y un poco la mezcla que he ido haciendo en los últimos años, porque ha ayudado, creo, a acomodar en mí al menos y en las personas que acompaño, algo que la ciencia se ha encargado de separar por simples, o sea, como por cosas de sencillez, ¿no? Como algunos se dedican a la mente y otros se dedican al cuerpo, pero Sí. todos somos uno, ¿verdad? Y el cuerpo no puede sin la mente no puede sin el cuerpo, y el cerebro no está solo en el cerebro, ¿no? Sino en las neuronas que hay en todo el cuerpo. Y bueno, este fue como un poco el inicio de darme cuenta que por más que entendamos las cosas, si no se procesa desde el cuerpo, no siempre se hacen los ajustes o cambios, porque nuestros mecanismos de protección más innatos, más primitivos y de sobrevivencia no son racionales. Y entonces están albergados en el sistema nervioso y en el cuerpo y por eso actuamos como actuamos y reaccionamos como reaccionamos, ¿no? Entonces, la conciencia es parte importante, pero no es lo único. No sé O si sea, les hace tocó sentido. lo personal y lo profesional. Eso es, sí. Y a nivel personal, me ha costado muchísimos años poder sentir mi cuerpo. Mm. Yo creo que más que desconectaba, estaba congelada. Mm. Eh, y la única forma que yo podía vincularme al cuerpo o a mis sensaciones era a través del dolor. Yo antes era deportista de alto rendimiento, o sea, bailaba muchísimo, era bailarina y bailaba 5 o 6 horas diarias y creo que la única forma que yo podía sentir mi cuerpo hablar era cuando ya había mucho dolor y entonces me lesionaba y me lesionaba y me lesionaba. Y aprender a sentir el cuerpo desde otro lugar y vincularme con el cuerpo desde nuevos espacios ha sido todo un proceso en muchos, muchos años. Y digo, hoy me siento muy, muy orgullosa del proceso personal que llevo y al mismo tiempo siento que estoy en pañales, como les decía ahorita al inicio, ¿no? Como, y tratando de entender el misterio que también sigue siendo para mí el cuerpo. Wow. Amo todo. Amo todo. Yo también, un poco de mi historia, yo también fui deportista de alto rendimiento y justo el año pasado o antepasado, ya ni recuerdo, fue como le decía a Carla, es que literal apenas estoy aprendiendo a sentir y no me había dado cuenta. Y me encanta también esta parte que nos comentabas como de esta desconexión que hay, porque creo que también por muchos factores de nuestra sociedad, y incluso estaba leyendo algo que decían, es que como el cuerpo incluso hasta lo tratamos como una sombra y lo dejamos de ver o nos desconectamos por lo que nos exigen o por lo como crecemos o por el trauma que vivimos, pero siento que sí, como que el cuerpo lo tenemos muy abandonado incluso como sociedad, ¿no? No solo como personas. Pero qué padre, la verdad es que con mayor razón mis respetos toda esta parte pero qué emoción y que creo que justo nos lleva un poco a la siguiente pregunta que es ¿cómo es que nos podemos dar cuenta de
que el cuerpo está almacenando algo, ya sean emociones, trauma. ¿Cómo es que alguien que nos está escuchando diga, bueno, pero ¿y yo qué, no? ¿En qué momento me doy cuenta que sí se relaciona la mente con el cuerpo? No es una pregunta fácil de contestar porque no hay como, Puntos. sí, ¿no? Como, si tienes estas tres cosas, significa que, sino creo que es más bien, modificaría la mirada a, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, de hecho lo primero a desarrollarse es el sistema nervioso, de las primeras cosas. Entonces, desde que hay vida, desde que estamos vivos, estamos sintiendo, mucho antes de estar pensando. Desde siempre el cuerpo al sentir va viviendo y al mismo tiempo aprendiendo. Y con esto hay memoria. Después, mientras que desarrolla el cuerpo humano, hay, digamos, dos tipos de memoria. La memoria implícita y la declarativa. En la implícita está todo eso preverbal, todas esas memorias que se guardan en el cuerpo, o sea, tenemos neuronas en el cuerpo, ¿no? Pero también los músculos tienen memoria, por eso la típica frase de la bicicleta, ¿no? De cuando aprendes a andar en bici ya solito el cuerpo sabe. Es como hay memorias que se albergan en ciertas partes del cuerpo, pero también en el cerebro que no son las memorias narrativas o declarativas, que ese es o sea, es otro tipo de memoria donde yo me acuerdo del evento y le puedo poner palabra y le puedo poner eh, una historia y una explicación. Las memorias somáticas o no declarativas vienen de toda la vida. Por lo tanto, el cuerpo sabe mucho más que la mente y el cuerpo está hecho para registrar todo lo que necesitamos registrar para estar vivos y vivas. O sea, por eso en las estrategias de sobrevivencia que tenemos normalmente no son pensadas porque no nos daría tiempo. O sea, el cuerpo necesita reaccionar de forma muy sabia y muy rápida a la vida para poder seguir vivos. Y es algo muy instintivo. Entonces, el cuerpo siempre va albergando cosas. Ahora, cuando estamos hablando de trauma es un poco diferente. O sea, el trauma es algo que pasa de forma muy abrupta, muy fuerte, muy intensa, que no le da chance al cuerpo a procesarlo. Y entonces la experiencia de tener toda esa energía acumulada de querer sobrevivir, de querer salir corriendo y no poder, de querer gritar y no poder, de querer pedir ayuda y no poder, de estar paralizado, congelado, se queda en el cuerpo albergado. ¿Cómo sé si se queda en el cuerpo albergado? Hay miles de maneras, ¿no? O sea, hay síntomas más claros como a partir de ese momento, entonces, y tengo algo, ¿no? O sea, no sé, hoy estaba pensando en una persona que me decía, es que nunca he podido, eh, o sea, contarle a mi esposo cómo me siento cuando estamos peleados. O sea, cuando hay una discusión, cuando hay un conflicto, se me cierra la garganta y yo no puedo volver a hablar. O sea, necesito que se me pasen 3, 4, 5, 6 días para yo poder volver a hablar porque literalmente se me cierra la garganta, ¿no? Y esto es una respuesta natural del cuerpo por eventos que ya pasó, que fue necesario que toda esa energía de sobrevivencia se acumulara. La mejor forma que ella pudo sobrevivir en ese momento, en ciertos momentos que tuvo de vida, fue callarse, anularse, cerrarse, congelarse, y entonces se vuelve un mecanismo de sobrevivencia que sigue como patrón de vida. Entonces, la mejor forma que yo puedo ver donde tengo memorias o sensaciones o emociones atascadas en el cuerpo, no procesadas, son más los síntomas que nos molestan, ¿no? A veces se puede ver reflejado en dolor, en tensión, en enfermedad, en sensaciones o en reacciones y patrones que están ahí y que no me dejan sentirme segura en el cuerpo, porque creo que tal vez una forma más fácil de verlo es si el trauma es algo que quita por completo mi sensación de seguridad en el mundo y en mi cuerpo, entonces en mi vivencia actual de mi cuerpo, ¿qué limita la posibilidad de que yo me pueda sentir segura, plena, cómoda en mi cuerpo y con los demás, ¿no? Y creo que ahí, como esas reacciones que tiene el cuerpo donde no, es donde podemos ver que hay algo a trabajar, ¿no? Posiblemente. ¿Hace sentido y es claro o quieres que ponga Sí, como ejemplos o cómo lo escuchan ustedes? totalmente hace sentido. O sea, y lo que dices de que es súper variado, o sea, como podría ser para alguien el dolor crónico de la mandíbula o que soy reactivo cada vez que me dices ciertas cosas, ¿no? Como para otra persona podrá ser
me congelo y me callo y tengo fibromialgia, ¿no? O sea, la verdad es que hay una lista enorme de cómo se podría sentir, pues, esas emociones y experiencias atascadas, pero yo creo que una forma increíble de resumirlo, lo que dices de qué tan seguro te experimentas en la vida, en tu cuerpo y con los demás, ¿no? Eso es. Y que creo que el trabajo con el cuerpo, creo que la idea no es verlo como, por ejemplo, lo que dices, tengo fibromialgia o tengo un síndrome autoinmune o tengo, yo qué sé, lo de la mandíbula. Y entonces tengo que encontrar la emoción, ¿no? Que no procesé y Ujú. entonces liberarla. Mm, Que se puede volver como, creo que algo a veces muy fácil, o sea, para algunas personas es Mm, claro, es súper claro. Te voy a poner un ejemplo de una persona que hace poco, o sea, traía un dolor en el brazo impresionante, ¿no? Y la mano la tenía súper congelada. Y fue muy fácil y muy rápido ver que a partir de que experimentó, voy a decir algo y digo como el warning por si alguien lo está escuchando y que dejar de escuchar el episodio, pero vio ahogarse a dos de sus mejores amigas enfrente de ella y ya no pudo sacarlos, ¿no? Y a partir de ese momento, toda esa energía acumulada en el brazo, todo lo que ella quiso hacer de poder sacarlos y no pudo, pues desde ahí le empezó a doler el brazo, ¿no? Entonces, guau. poder trabajar el evento traumático, poder liberar toda esa energía que se quedó en su brazo, todo el dolor, obviamente, ¿no? Como el trauma, que en ese momento se quedó en el brazo y liberar y descargar esa tensión, le ayudó y se le quitó. ujú, Pero no siempre es así de claro, ¿no? Mm, Esto fue un evento único, pero el trauma normalmente no es un evento único, son cientos de miles de veces que yo me sentí o me viví en una relación, sobre todo, ¿no? Cuando es un trauma de desarrollo, me refiero en las relaciones primarias de nuestra vida, ujú, donde fue algo que pasó muy a menudo. A menudo me sentí traicionada, a menudo me sentí no vista, a menudo me sentí abandonada. Y entonces no es un evento único con una mano, ¿no? Sino son ujú. múltiples veces que mi cuerpo se activó en un estado de alerta o de sobrevivencia que tenía un montón de cortisol y adrenalina, que estuvo en un estado de alerta por un periodo muy largo de tiempo. Entonces el cuerpo se acostumbra, ¿no? O sea, tiene un desajuste hormonal, químico, se tiene que ajustar a un estado de alta tensión y peligrosidad en la vida. Y entonces después, más adelante, tal vez ya no hay ese nivel de peligrosidad, pero el cuerpo vive como si sí. Entonces, a eso me refiero. O sea, no podemos mirar a alguien como, bueno, si yo lo que tengo es una enfermedad autoinmune, exactamente qué, ¿verdad? Sino es Ujú. trabajar todo el cuerpo y todos esos sistemas de alerta que están constantemente activados y que ya conocen ese caminito, que puede ser un caminito de dolor, de tensión, de que está constantemente ahí y que a veces, por ejemplo, estoy pensando en otra persona que vino a terapia porque ya había pasado por todos los gastros y seguía teniendo colitis. Y en cuanto la colitis se dio, de pronto le empezó a dar una vulvodinia. Se dio y ahora le dio dermatitis. Y entonces Mm, ha sido muy interesante ver cómo el patrón en realidad es el mismo casi siempre y que tiene que ver más con cómo se vincula con sus sistemas de alerta, con la obsesividad que luego ella encuentra en poder solucionar todo, a dónde lleva su atención, el nivel de peligrosidad que ella vive en su propio cuerpo, que en sí las enfermedades. ¿Me explico? sí. Entonces, cada persona es diferente, cada cuerpo y sistema es diferente, pero creo que con ello quiero que veamos que no es un libro de Sanborns de si te duele la mano derecha es porque tienes problemas con tu papá. Sí. ¿No? O sea, exacto. incluso hasta en nutrición, de que si se te antoja algo es porque no, o sea, igual y para ti ese antojo te recuerda a X de tu familia y para otra persona será otra cosa totalmente a lo que le recuerden. O sea, sí, la verdad es que somos muy complejos. Y me gusta esto que haces de, o sea, lo que mencionas de que puede ser un evento o pueden ser varios a lo largo de la vida. Sí, Y justo. que de hecho en nutrición es como el más común, no sé, Carla, ¿tú qué opinas? O sea, que es el trauma menor, que es poquito, poquito y chiquito, ¿no? Sobre todo en personas gordas, que es al menos ahí con lo que trabajamos Carla y yo, o cuando viven con, no sé, en familias que siempre están criticando cuerpos, ¿no? Y cómo esto luego lo van somatizando. Justo mientras te escuchaba, Pau, hace poco puse un ejemplo de una paciente, no recuerdo en qué episodio, que en el momento en que un doctor la ataca, ella no puede hablar, ¿no? Y ya después platicando con esta paciente, nos empezamos a dar cuenta que era lo que vivía en familia. Cuando su familia la atacaba, justo ella era como,
mejor ya no digo nada, mejor me escondo, mejor... Y pues fue una reacción, y creo que es un poco lo que nos decía Pau ahorita, ¿no? Que a veces son reacciones, no siempre son me duele aquí o emociones, ¿no? O siento calor en el pecho, y me encantó lo del libro de Sanborns, que al final somos súper complejos y también ver el contexto de cada persona, ¿no? Exacto. Entonces me siento irresponsable de decir cosas muy Sí, puntuales puntuales. porque somos personas complejas y no hay nada general para todos. O sea, lo único que sí es general es que todos tenemos un sistema nervioso, que todos tenemos memoria, que el cuerpo alberga las memorias y que va a reaccionar en estados de alerta o simpático cuando hay un nivel de amenaza, ¿no? Y eso genera adrenalina, cortisol, o sea, cambian nuestras hormonas, cambia nuestro pH y de ahí que se puede derivar un montón de enfermedades que para mí las enfermedades son esa vía de regreso a la seguridad, ¿no? Como en qué momento, qué pasó, qué lo detonó y cómo vive el cuerpo y cómo podemos ayudar al cuerpo a saber que está seguro, sí está seguro, porque igual y vives ahorita una relación violenta y entonces no hace sentido, ¿no? Como Sí, el es cuerpo está... necesario estar en un estado de alerta. Entonces, bueno, un poco por ahí vamos. Ay, Tienes mil preguntas, entonces no quiero como quedarme en eso. no, está perfecto. Nada más me encantó lo que mencionaste, las enfermedades, porque creo que a veces cuando estamos viviéndolo, podremos llegar a como a esta parte de, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? O incluso atacar al cuerpo, ¿no? Y que vemos como, hay algo mal en mí. Cuando me encantó esta parte de, es como el regreso a la seguridad. El cuerpo está buscando que tú vivas de la mejor manera y buscando Correcto. esa seguridad. O sea, sí, porque aparte, incluso con tal vez enfermedades más difícil verlo, pero hasta con la ansiedad, ¿no? O sea, hay veces que pensamos que porque yo estoy teniendo este nivel de sensaciones, irritabilidad, dolor, inflamación en el cuerpo, algo está pasando mal. Pero en realidad casi siempre es porque mi cuerpo está reaccionando como necesita reaccionar a la amenaza que está sintiendo. Y o sea, creo que cuando regresamos a reconocer que el cuerpo es sabio y tiene la capacidad de sanar y sabe lo que está haciendo y está reaccionando a lo que debería de reaccionar, entonces el síntoma, la enfermedad, y se los dice a alguien, yo vivo con dolor crónico, ¿no? Es súper importante poder reconocer esto, porque en la medida en la que más me frustro, me enojo con mi propio cuerpo y lo veo como algo que está mal y que está haciendo mal su chamba, el ciclo de estrés se aumenta. Poder regresar a estar reaccionando como necesita reaccionar, porque así vive el estado de estrés o amenaza, entonces podemos empezar a dialogar con el cuerpo diferente. Yo creo que de las cosas que más disfruto en la consulta es cuando hay una conducta que está siendo disfuncional con la comida. Y entonces vemos el trasfondo de es lo mejor que tu cuerpo puede hacer para buscar seguridad, ¿no? Para regularse. Y de verdad Ujú. veo cómo les cambia la cara de, o sea, no es un ¿Qué enemigo, pasa? o sea, no, tiene una explicación, no, no tengo una falla o no estoy, no sé, incompleto, ¿no? O sea, eso me parece Mm. increíble de decir, ok, entonces hay otro camino y no soy un error, ¿no? Ujú. Y es bien cañón porque creo que a veces hay beneficios de sentir que nuestro cuerpo está mal o que hay un error. Mm. O sea, hay incluso un beneficio secundario de estarme peleando con el cuerpo, me da un propósito. Muchas veces ahí puedo poner mi ira, mi frustración, mi sensación de injusticia en el mundo, me puedo victimizar, puedo pedir ayuda, puedo ser la enferma de la casa. O sea, hay un montón de beneficios secundarios de tener algo mal en el cuerpo. Y cuando yo lo volteo y me hago responsable, ¿no? De qué está pasando, que mi cuerpo está viviendo esto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mis hábitos, con mi vida? Que que mi cuerpo está reaccionando como si hubiese una amenaza muy grande. O sea, me vuelvo responsable. Sí. Y creo que necesitamos ser muy valientes para afrontar los beneficios secundarios que nos da esto, ¿no? Ujú. El Sí. vivir el cuerpo como un enemigo. Sí, Cambiemos de tema. Ay, sí. ¿por qué? Se cambia el tema del episodio. Ok. Uy, es que sí es un temazo, ¿eh? Y sí, o sea, es Sí. cosas que he hablado incluso con Laura. He dicho, tengo claro pacientes que veo que no están listas para
Exacto. avanzar porque pierden esa ganancia secundaria si se va este síntoma, conducta, malestar con el cuerpo. Sí, Sí, sería un tema interesante que tratemos en un episodio. Sí, y si no, con este episodio, pues reconocer que creo que es eso, es como cuando yo me doy cuenta del beneficio que tiene, puedo tomar la decisión si tengo los suficientes recursos para afrontar lo que me viene sin ello, ¿no? O sea, claro, si yo asumo em, que necesito cambiar estos hábitos y eso va a implicar perder a esta amiga o distanciarme de mis papás o no. ¿Con qué recursos cuento para yo poder hacer este siguiente paso? Porque yo como decía, ¿no? El cuerpo y el cerebro asocian lo- como las reacciones más rápidas y necesarias para mi sobrevivencia. O sea, cuando te estás quemando con fuego no vas a pensar, ¿será que esto me quema? Y entonces quito la mano. Solo sabes que fuego y quitas la mano. Entonces, cuando yo reconozco que yo tal vez sí puedo vivir sin esa amiga que resulta súper tóxico, pero ¿no? Yo la sigo buscando a través de esta enfermedad, por decir un ejemplo bobo, pero y Sí. yo sé que yo puedo sin ella, entonces es mucho más fácil, porque mi reacción automática va a ser quedarme con ella, porque eso me da seguridad ahorita. Entonces siento que para poder trabajar en ese segundo nivel de pasar por el beneficio secundario, necesitamos poder sentir que podemos, porque si no me voy a regresar. No es porque no sea tan valiente, ¿no? Porque no tenga las ganas, sino necesito saber que hay la seguridad para ayudar a ese siguiente paso. Yo creo que esa es la gran diferencia entre cuando hay una práctica informada en trauma, porque no es de generar vergüenza porque no no puedes, no. puedes, no, ajá, Sí. sino es, o sea, cuando haya los recursos y tu cuerpo se sienta lo suficientemente Seguro. seguro, ajá, para poder soltar lo que se tenga que soltar, ¿no? Pero no desde la vergüenza de, ay, o sea, no sueltas tu beneficio secundario porque no, no eres Porque valiente, no quieres, ¿no? porque no Ajá, quieres. Sí, el típico no quieres. Sí. justo. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer como profesionales informados en trauma, no importa el campo, ¿no? Como Claro. ayudar a que la persona tenga los recursos para sentir que puede enfrentar la nueva vida que quiere, pero que no sabe cómo manejar o sostener, ¿no? O los nuevos cambios que quiere, pero que no. Estoy pensando, por ejemplo, en una persona que bajó un montón de peso después de haber hecho años y años y años dieta, pero porque era el pánico de su vida ser sexualmente atractiva por haber sobrevivido a abusos, ¿no? Y el beneficio que generaba el rechazo o el que no la voltearan a ver o incluso que la miraran con asco era atemorizante, ¿no? Y aunque ella es terapeuta y me decía, estoy súper consciente y sé que por eso no adelgazo y sé que, ¿no? Qué Pero fuerte. una cosa es saberlo y otra cosa es yo sentir que voy a poder sostenerme en el mundo con esas miradas y que mi cuerpo lo va a poder sostener, que no me voy a colapsar, que no me voy a congelar, que no voy a entrar en pánico, que no voy a querer salir corriendo, porque todas esas son respuestas atascadas en el cuerpo que en su momento fueron necesarias para sobrevivir, pero que hoy no. Pero ¿qué pasa si yo adelgazo y mi cuerpo y de pronto soy gustada y yo quiero salir corriendo? Le voy a mandar este episodio a ella porque se casa en 2 meses con una persona que se siente muy sexualmente atractiva y tiene una vida hermosísima y estoy muy orgullosa del proceso que ella ha llevado. Sí, voy a ser maestra de ceremonias en su boda y todo, estoy muy Ay, qué emocionada. padre. Pero ha sido un proceso, Felicidades. estoy muy contenta por ella porque ha sido un proceso, wow, maravilloso Qué de hermoso. poder dejarse otra vez, pues ser gustada y ser deseada. Ujú. Qué hermoso, sí. Bueno, continuamos. Es emocional, sí. Nos No, Bienvenida sea la emocionalidad siempre en el podcast, ¿verdad? Lau? Ay, sí. Y hablando un poquito, más bien, regresando un poquito al sí. cuerpo, cuando empezamos a ver patrones, empezamos, no sé, tal vez, como nos explicabas lo del brazo, ¿no? Que alguien que haya vivido algo así, ¿cómo podemos quizá volver a encontrar esa seguridad? Sé que también es una pregunta así como, no son pastillas, no son enchiladas, diríamos acá en México, pero como el primer pasito, ¿cuál dirías tú que es como poder empezar a sentirnos seguros en nuestro propio cuerpo?
sea, creo que todos y todas, no importa el nivel de trauma, tenemos una sensación de seguridad en el cuerpo, si no, no estaremos vivos. Entonces, creo que una primera forma de aproximarnos es cómo sabes en este momento que estás segura. O sea, por ejemplo, si yo les hiciera la pregunta a ustedes ahorita, en este momento, ¿cómo sabes en tu cuerpo o desde tu cuerpo que estás segura? ¿Tú qué dirías? Yo diría, pues estoy respirando, estoy tranquila, puedo conectar con ustedes, puedo escucharlas. Justo. Creo que, por ejemplo, yo agregaría, puedo mirar afuera y puedo ver verde, puedo ver las paredes que me están como protegiendo también, Claro. puedo sentir mi cuerpo, todo mi cuerpo, o sea, soy capaz de sentirlo. eh, Que me Yo, por sostiene ejemplo, algo. ajá, me exacto, sostiene. siento mis Tu casa. pies que tocan el piso, Ajá, siento que no tengo tensión muscular, que no está acelerada mi respiración. justo. Por ejemplo, yo siento que cualquier cosa sé que puedo colgar e irme de esta reunión de Zoom, ¿sabes? Ay, O sea, que también tengo disponible mis mecanismos de protección, que cualquier cosa puedo salir corriendo, que claro. cualquier cosa puedo pedir ayuda. Entonces, en realidad, la seguridad la aumentamos o promovemos más seguridad en la medida, por un lado, que la reconocemos y que la expandimos en el día a día. O sea, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos en relaciones, ¿no? A veces cometemos el error de irnos a este lugar de más de lucha y defensa en las relaciones y pocas veces vemos como un buen hábito el promover la seguridad y la conexión en nuestras relaciones del día a día, ¿no? O con nosotros mismos, como expandir esos momentos de poder ver un atardecer rico, de poder caminar con lentitud y sin prisa. O sea, todas estas buenas prácticas de seguridad aumentan la seguridad de nuestro cuerpo. No es mucha ciencia, es solo generar más y más momentos de habitar mi vida en un estado de confianza y seguridad. Eso por un lado, eso es como un primer. ¿Cuál era la pregunta? Ya se me fue. Era, o sea, es como, ¿cómo aumento la seguridad? No, era, ¿cómo promuevo? ¿Cómo, o sea, cómo empezar? Sí, cómo empezar a aumentar la seguridad. Exacto. Entonces, bueno, creo que uno es como eso, reconocer la seguridad que ya hay y conscientemente expandirla. Las personas que hemos pasado por mucho trauma y que estamos acostumbradas a vivir en un estado de alerta, en el momento en el que vamos, le llamamos como bajando la curva. Imaginemos que cuando estamos activas en estado de peligro, nuestro sistema simpático dorsal está muy activado. En el momento en el que empezamos a bajar la curva y empezamos a reconocer que hay más seguridad, que estoy que puedo relajarme, que no necesito estar pensando en 500 cosas que voy a hacer, que no necesito irme al pasado, que puedo estar en el presente, en ese momento las personas que hemos estado muy traumatizadas no lo sostenemos. Podemos estar 3 segundos en el presente, 5 a lo mucho, y de pronto es, pero no vaya a ser que Lau con esa cara que me vio, o no puede ser que se me vaya a olvidar hablarle a fulanita que me dé su cumpleaños. Y entonces no sé estar en un estado de calma. Entonces, otra forma de empezar a tener seguridad es practicar el estar presente, porque el hábito a irme es bien común Sí. y regresar y regresar. Que yo sé que son cosas súper X las que estoy diciendo, pero de verdad en consulta lo veo todo el tiempo y conmigo misma, que es casi imposible quedarme un largo periodo de tiempo y enseñarlo, reeducar al sistema que ahora está a salvo, que no tiene que estar luchando, peleando todo el día. ¿No? Ahorita veía a una persona antes de conectarme a esta llamada que me decía, es que me siento como en estas cintas de la caminar, o sea, para correr del Sí. gimnasio, y que no para, ya estoy ahí, y corre, 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 y no puedo parar. ¿No? Y este es un sistema muy traumatizado que piensa o siente más bien que si para, se muere, literalmente. ¿No? Entonces no sé si esto hace sentido. Sí. Consultas importantes que promueven la seguridad, la orientación, que nos podemos orientar con la mirada o con el oído. Entonces, tomar un buen rato para cada cierto tiempo como mirar a mi alrededor es el primer sentido por el cual, bueno, el olfato en realidad, pero ahora más desarrollado la vista, que puedo yo orientarme y darme cuenta que estoy segura,
la respiración profunda y desde el abdomen bajo, el autocontacto con mis manos en diferentes partes de mi cuerpo y poder permanecer, pero sobre todo bajarle a la prisa. O sea, hacer cualquier cosa que estoy haciendo, el hablar, el caminar con menos prisa, me regresa a lo que está pasando y me desactiva de este modo. Y sobre todo conectar con otro ser humano en la mirada. O sea, me pareció padrísimo que esta llamada fuera por Zoom y que nos pudiéramos ver, porque creo que hace toda la diferencia poder mirar nuestras caras, poder como reconocer el gesto relajado, la sonrisa. Eso me regresa, o sea, el nervio vago ventral se activa y me regresa a un estado de seguridad y confianza. Mecernos también, por eso calmamos a los bebés meciéndoles, cantando es súper bueno. Digo, Sí. aunque no cantemos reggaetón, ¿va? Pero como cantamos las melodías, De nos narcos. regula. Sí, exacto. Narcocorridos. Sí, sí, sí. Ay, eso es muy recurso cuando voy manejando, canto así a todo volumen y sí siento como entro en ventral. Ujú, Mm. ujú. Ay, pero me encanta que, o sea, decimos, bueno, decías, ay, son cosas bobas y sí pueden sonar muy sencillas y muy bobas, pero ¿cómo hace la diferencia y cómo cuesta trabajo? O sea, justo grabamos un episodio donde yo les contaba de mi prisa. Mm. O sea, para mí bajar el ritmo era como imposible, ¿no? Se escuchaba los podcasts de 1.5 o por 2, porque yo no podía, era como, bueno, y rápido y no puedo perder tiempo y no sé qué. Y sí es, o sea, algo tan sencillo y cómo estamos tan acostumbrados a ese estrés, a esa prisa, a ese... Y lo que hay que trabajar justamente es la calma, ¿no? Que pareciera algo sencillo, pero que es difícil de sostener. Y quería también sumar algo que creo que es importante, que a veces me llega a pasar con pacientes, que como que lo quieren trabajar, a ver si me explico, en el momento de crisis. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, cuando tienen un atracón, cuando están pensando en la comida, que si la emoción ya les ganó. Y les digo un poco que es como la natación, que es, no vas a poder nadar rápido y practicar la técnica en el momento. Cuando lo estés en calma es donde hay que reforzar esa técnica para que ya después en lo que sea que te ataque, o sea, lo que te llegue, que lo puedas aplicar, ¿no? Entonces creo que o sea, nada más quería sumar que lo practiquemos cuando pensamos que no es necesario, entre comillas. De mí no vas a estar hablando de natación. Perdón. Justo con esta persona que hablaba de la caminata, de estar en la Ah, de cosa la de caminata. gimnasio, me decía, es que, o sea, en ese momento no puedo hacer mucho, ¿no? Y Ujú. hablábamos de la diferencia entre regular y estirar. O sea, es decir, cuando estamos en momentos de mucha crisis o de mucha activación, de mucha prisa, que siento que ya se rebalsa mi vasito, imaginando que le llamamos ventana de tolerancia emocional, como lo que yo puedo tolerar emocionalmente tiene una medida y es un vasito. La idea es que cada vez hagamos nuestro vaso más grande y podamos con más en la vida. Que esto es un poco lo que hace el trauma en el cuerpo, hacer el vasito, el contenedor muy pequeñito. Entonces, cuando estoy en momentos críticos, como queriendo nadar muy rápido, puedo pensar en regular y es todo lo que me ayuda a desacelerar esa banda, a ir un poquito más lento y a sentir que puedo bajar, que si yo sigo, voy a colapsar. Y ese es mi único objetivo en ese momento. Cuando estoy en calma, lo que queremos buscar es estirar o ampliar mi vaso, que se convierta de un vasito en un vasote y después en un mega contenedor. Pero eso se hace en los momentos donde sí estoy regulada y yo puedo conscientemente elegir pasar más tiempo en un estado vagal ventral, o sea, pasar más tiempo regulada, donde puedo mirar lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo y darme chance de sentirlo, pero en un estado donde sé que puedo sentirlo, que puedo vivirlo, que lo puedo ver con compasión, que puedo ser curiosa, que puedo con la experiencia. O sea, en el momento en el que yo siento que no puedo con la experiencia, ya me rebasó el vasito, ya lo mejor que puedo hacer es tratar de calmarme, tratar de regresar a mí. Pero las prácticas de, de procesamiento, de estirar, de tener más recursos, se hacen en calma, no en momentos de crisis. Y eso es bien importante, justo. Sí, o sea, las escucho y me viene mucho que le digo a Lau que de mí no va a estar hablando porque estoy aprendiendo a nadar. Entonces, o sea, sí,
me cambiaron de carril cuando ya tenía los recursos, ¿no? Porque si no, se hubiera sentido literal que me muero. Y así eso en un ejemplo de natación, pero puede ser en cualquier otro ejemplo, como soltar una relación, bla, 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 ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, ahorita veo que cuando estoy en tierra, donde no me siento en peligro, puedo poner en práctica ejercicios de coordinación, ¿no? Por ejemplo. Mm. Pero si estoy en el agua, todavía no puedo hacer eso. Ahí mi recurso para sentirme segura es estar contando y no enfocándome en que me voy a ahogar, ¿no? O saber que puedo agarrar o que puedo hacer una cosa siento en peligro. Y poco a poco, entonces ya lo que se puede usar en calma, pues se va a ir usando en esos momentos de crisis y de tensión. O sea, Ay, gracias por este ejemplo, me pareció el mejor, justo, ¿no? Y en la medida en la que yo voy como agregando recursos, Claro. puedo ir ampliando mi contenedor y me voy sintiendo más segura y puedo con más. sí, Y creo que el exacto. trauma, o sea, perdón, el trabajo con el cuerpo y tomando en cuenta el trauma, entre menos es más. Ujú. O sea, necesitamos ir mucho más lento, ¿no? Lo traumático fue algo muy fuerte, muy intenso, entonces necesitamos ir de a poquito. Y entre menos, de verdad, sí es más, porque nos sentimos más empoderadas, más capaces, que si yo llego y te aviento a la alberca, Sí. pasado A ver mañana cómo vas le a haces. sentir que... Exacto. Mis mecanismos de defensa saldrían así, pues ya no querría Sí. hacer. Ajá. Y a ver si regresas a nadar, Y a ¿no? ver si regreso a nadar. Exacto. Exactamente. Pero sí, o sea, sí. De hecho, le digo a Lau que natación me ha hecho ser muy paciente y todavía más comprensiva con mis pacientes de decir, claro, o sea, ahorita esto se siente como si yo te aventara a la alberca, ¿no? Así al tercer carril. Entonces nos regresamos a hacer más recursos al carril donde agarres la, la pared. Justo. Sí. Ujú. Justo en paciente, yo pensaba como a veces quitarle una dieta, ¿no? Cuando vienen muy acostumbrados a hacer seguir un plan de alimentación, una dieta, si se los quitas así de golpe, ahí podemos estar retraumatizando, ¿no? Y sienten que se ahogan, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y en TCAs también, trastornos de la conducta alimentaria, igual es Ujú. muy poco a poco. Ay, pues yo con mi temporada 6 y 7 hablando de natación, pero es que de verdad me ha traído como un ejemplo tan sencillo, pues Sí. mucha sabiduría, como obviamente si lo traemos, no sé, en un tema como de relaciones, con la comida, de pareja y así, pero luego lo ejemplifico en algo como tal tangible como esto de la natación, dices, ah, ok, pues sí, es verdad, si me lanzan al tercer carril, pues no se va a sentir bien. Exacto, me encanta. Y hablando de ejercicio y movimiento, Pau, ¿de qué manera puede ayudar prácticas como la danzaterapia, la yoga o el propio ejercicio para usar el cuerpo justamente y la sanación del trauma? O sea, creo que lo primero que me viene a la mente es que una de las formas, más bien, lo voy a decir diferente. Hay diferentes aspectos que buscamos recuperar cuando estamos buscando sanar a través del cuerpo. Por ejemplo, una de ellas es la sensación de seguridad y confianza en mi cuerpo. Otra es la capacidad que yo tengo de reconocer mis límites, de poder reconocer cuando mi cuerpo ya fue demasiado o cuando necesito moverme más, poder sentir placer en el cuerpo, poder reconocer mi tolerancia a ciertas sensaciones, poder pedir lo que necesito, poder distanciarme de lo que necesito, poder acercarme hacia lo que necesito, etcétera. Y entonces todas las prácticas que acabas de decir, o sea, van a apoyar esto. Si lo hago con esta conciencia, ¿no? Si yo hago una yoga donde en la yoga me permiten que yo decida si quiero que me toquen o no, si me doy el permiso de hacer o no ciertas posturas, o si estoy bailando y bailo en grupo y puedo yo ser consciente de si quiero entrar en contacto o no, de pronto me doy cuenta que estoy bailando con alguien y en realidad yo no quería bailar con esa persona, o no, o sea, como todas estas prácticas me pueden ayudar a recuperar esto. De pronto estoy bailando o estoy en la yoga o estoy
haciendo box y vuelvo a sentir que puedo moverme, que tengo disponibilidad de movimiento, lo que decía hace rato, como me puedo parar y me puedo ir corriendo, ¿no? Pero si yo vivo congelada, no siempre siento la accesibilidad a estos movimientos. Entonces, muchas veces estas prácticas, más allá de van a mover la mano para sacar el trauma de lo que pasó, como conté hace rato, es voy a poder recuperar, si hago estas prácticas con conciencia, la confianza, el entendimiento, la relación con mi cuerpo, que en ciertos momentos traumáticos se pierde. O sea, en muchísimos momentos de trauma relacional, quizás yo aprendí para poder sobrevivir a no poner límites y a decir que todo sí y lo que tú quieras. Y entonces luego la maestra de natación me dice, nádale 300 metros y ahí estoy yo nadándole 300 metros aunque me estoy ahogando, ¿no? Entonces es, es, es poder reconocerme qué me pasa. Y por otro lado, creo que hay mucha salud en poder mover el cuerpo. O sea, si estudiamos los animales salvajes, por ejemplo, ¿no? Un lince es perseguido por un león, de pronto se queda paralizado, el león no lo logra morder. Lo primero que vemos es que se sacude, sale corriendo, solamente sigue temblando un poco y luego se resguarda y regresa a la tranquilidad. No se traumatiza, porque el cuerpo tiene la sabiduría de poder salir de un estado de shock, moverse, hacer lo que necesita hacer para volver a sentir seguridad. El tema está que vivimos en vidas muy sedentarias y entonces no nos movemos. Y tal vez yo estoy en una computadora igual con el mismo estrés como si un león me fuera a atacar porque mi jefe me está diciendo que tengo que mandar un proyecto para ayer y no lo he mandado y estoy completamente paralizada y no me puedo parar en ese momento a salir corriendo, temblar y ponerme en un refugio, ¿no? O sea, estoy solo paralizada y entonces vivimos y luego llego a la casa y mis hijos no han cenado y no hay nada en el refri y así puedo ir sumando muchísimas cosas que el cuerpo no termina de sacar toda esa adrenalina y entonces haciendo estas actividades de nuevo con conexión, porque el tema está que si yo me muevo en desconexión, no solo no sirve de nada, sino a veces puedo solo alimentar la relación con mi cuerpo totalmente desconectada y llevarla como yo lo llevé a lesionarme muy seguido. Esto pasa mucho también, como irnos al extremo. Entonces, me voy a mover un montón, un montón, un montón, pero no estoy reconociendo mis límites, no estoy viendo cómo me siento, no estoy registrando absolutamente nada, hasta que el cuerpo de pronto te dice como, chao, ¿no? O sea, no voy a participar en esto. Ay, sí. No sé si esto hace sentido. Y me hiciste que me cayera justo algo que estaba reflexionando hoy, es que veo cómo en cositas, en mi caso voy sanando trauma porque yo tendía a ser muy complaciente o del congelamiento. Y por ejemplo, esto que decías de si me dicen que nada de 300 y yo lo hago, recuerdo que en mi última clase dije, eso es lo que puedo hacer hoy y no me importa si le parece poco al maestro, si decepciono a alguien, no me importa, es lo que hay, es lo que puedo y es lo que se siente bien. Y que es algo que yo les invitaría a que hagan en cualquier actividad que están haciendo, o sea, que vayan viendo, pues, qué se siente bien y si de pronto hay esto, ¿no? De no pain, no gain, o no, tienes que acabarlo. También tú puedes decir, no se siente bien, puedo escoger otro lugar, o puedo hasta aquí y me puedo salir, o puedo descansar tantito y regresar, como ir tomando también ese sentido de agencia de qué se siente bien, qué no, y puedo decidir. Ujú. Me encanta. Me recordaste a un ejemplo de una chava que decía, preguntamos mucho que si, o sea, como que cuando estás saliendo con gente para conocer una pareja, ¿no? Preguntamos si la persona vale la pena, si no sé qué, o sea, como que sus cualidades, no sé qué. Y dice, la mejor guía es tu cuerpo, cómo te sientes, o sea, cómo tu cuerpo se siente junto a esa persona, ¿no? Y que puede aplicar con la comida, con un profesional, con algún deporte o con algún profesor, instructor. Entonces, me encanta todo esto. Sí, porque nada más agregando ahí, o sea, el 80% de la información de qué tan segura estoy en una situación lo da el cuerpo, lo da el sistema nervioso, va a entrar. O sea, antes de poderlo saber con la cabeza, ya lo sabemos con el estómago. Es ahí donde está la mayoría de las terminaciones. Sí. Entonces, justo, creo que en cualquier situación el cómo se vive. Ahora bien, sí es importante poner un asterisco. Cuando hemos vivido mucho trauma, a veces esas terminaciones nerviosas
o esa sensopercepción o neurocepción está alterada porque por todos lados vi peligro y siempre estoy acostumbrado a ver el peor escenario y estoy acostumbrado a pensar o a observar peligro donde no hay. Y parte del trabajo con trauma es poder restablecer esta confianza y no percibir el peligro donde no hay, sino también poder percibir la salud, el bienestar, el placer donde hay y cuando hay. Sí, por Entonces eso también quiero agregar ese asterisco. me parece súper importante que menciones esto, es de cuando, si realmente es intuición o cuando es Exacto. trauma hablando. Sí, tu sistema nervioso acostumbrado a ese peligro. Exacto. Y creo que la forma de diferenciarlo es que la intuición o sea, más bien, el miedo, la respuesta traumática casi siempre viene con un miedo asociado todo el tiempo y en como adelantarme a los potenciales peligros negativos. Y la intuición casi siempre se siente como algo no adelantado, no sé cómo explicarlo. Está siendo un poco difícil para mí en este momento, pero se Como que no siente, es estás como viendo algo las que posibilidades. sabes y no ves tanto las posibilidades, no estás pensando en los peores escenarios. El cuerpo está lo suficientemente curioso para entender y para saber. De la otra forma, ya está en un estado de defensa y protección. Por lo tanto, no puede ser curioso de la experiencia que se está dando. Sí. Sí, Creo que el igual y tema ya de la curiosidad es importante. me gusta. Sí, creo que hasta ahí cuando es trauma ya te inventaste una historia, ya pasaron 3 cosas más y como decías, ¿no? Ya estás a la defensiva, ya ni siquiera estás en lo que está pasando realmente. Sí, ya no hay una apertura a lo que está pasando. Exacto. Ujú. Oye, Paula, ¿y qué le dirías? Igual para ir cerrando el episodio, me viene a la mente gente que ha tenido procesos de sanación o de terapia donde se ha quedado solo en la narrativa del lóbulo frontal o como lo que me cuento y así. ¿Qué les dirías? ¿Cómo pueden empezar a lo mejor no quieren cambiar de terapia, pero quieren involucrar más al cuerpo, quizá sí les interesa empezar a indagar en otro tipo de terapias, porque sí veo mucho esto de, es que ya hasta me cansé de hablar, ¿no? O incluso hasta hablan, pero no lo sienten, entonces como, no sé qué les podrías decir a estas personas. Pues si están en un proceso ya con alguien, pedir incluirlo. Si no están en un proceso con alguien, hacerse las preguntas constantemente de ¿y con esto qué me está pasando? ¿Y con esto qué estoy sintiendo? ¿Y cómo es en mi cuerpo esto que estoy viviendo? ¿Cómo se siente, cómo se vive en mi cuerpo? Creo que con hacerte esta pregunta ya ya estás incluyendo al cuerpo. Obviamente hay muchísimas líneas o formas de trabajar desde el cuerpo. No solo, o sea, no solo la terapia somática o psicocorporal o biodescodificación, o sea, también desde la ayurveda, la homeopatía, la acupuntura, o sea, hay millones de formas de traer el cuerpo a la mesa, pero creo que a veces vamos con profesionales para que el profesional cure el cuerpo y pocas veces nos damos el permiso de saber que el cuerpo ya está en un diálogo conmigo, ya le están pasando cosas y la única que lo puede sentir soy yo. O sea, la única que está pasando por lo que está pasando y sintiendo lo que está sintiendo en el cuerpo soy yo. Y entonces incluir en mi conciencia, poder darme ese tiempo de, ok, ¿cómo está haciendo? ¿No? ¿Cómo lo vivo? Con contracción, con temperaturas, con tensión, con expansión, con hormigueo, con cosquilleo. ¿Cómo es? Y empezar a hablar el lenguaje del cuerpo es muy diferente a hablar el lenguaje de la mente. Entonces esto, hablar en sensaciones creo que es interesante también añadir. O sea, no necesitas el permiso de un profesional para empezar a incluir. Para sentirte a ti misma, ¿no? Ya lo tienes. Sí. Ese es el regalo, ¿no? Sí.
que ya habitamos nuestro cuerpo, solo a veces no nos hemos enterado. Bueno, pues ya para ir finalizando el episodio, que podríamos aquí hablar por horas, porque a las 3 nos apasiona este tema, pero ya no queremos disponer más de tu tiempo, Paula. Siempre tenemos una pregunta final, que en este caso sería, ¿qué te diría tu cuerpo al haberlo integrado en tus procesos? ¿No? Todo esto que nos empezabas a contar al inicio de cuando empecé a darme cuenta que no sentía. ¿Qué te diría tu cuerpo de haber tomado ese camino de aprender a sentir? Que me tiene muchas sorpresas todavía. Me encanta. Y que es mi gran maestro, ¿no? Mi gran maestra. A mí me está enseñando muchísimo de mí. Últimamente he estado trabajando mucho en memorias somáticas perinatales y prenatales. Entonces, pues han sido bellas sorpresas. Reconocer cómo el cuerpo recuerda y sabe. También he estado trabajando en un par de anestesias que tuve hace un año. Y no sé, cada vez me sorprende más mi cuerpo. Y entonces creo que si algo me dice es que me tiene muchas más sorpresas y un camino más divertido que el de afuera. Ahora cada vez me doy cuenta que hablo menos de lo que me ocurre afuera de mi vida o en mi vida y hablo más de lo que ocurre dentro y encuentro un mundo mucho más interesante y rico que no me he dado cuenta que tenía, como toda la medicina que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces creo que para mí esa es la invitación, como qué pasa si de verdad nos echamos un clavado adentro y descubrimos todo lo que necesitamos, ¿no? Que ya está ahí. Eso creo. O sea, esto todavía no acaba, ¿eh? O sea, esto va a Sí, agárrate. Te acabas de subir a la montaña rusa. Literal. Cada sesión somática que termino digo, no, hombre, yo pensé que ya lo había entendido todo, ahora no entiendo nada, ¿no? Ay, me encantó. Muchísimas gracias, Pau. Nada más quería que añadir, antes de que nos compartas tus redes, ahorita que decías como de esta relación con tu cuerpo, yo últimamente he hecho algo que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo y a mis pacientes también les ha ayudado, que le puse un nombre a mi cuerpo. Mi cuerpo se llama Noah. Y simplemente el hablar con él, o sea, buenos días, Noah, o sea, solo ponerle un nombre en lo personal me ayuda muchísimo. Entonces, a quien le funcione, que lo haga, que nos lo comparta, pero compártenos tus redes, Pau, ¿dónde te podemos encontrar? Híjole, soy bastante dejada con mis redes, pero me da hasta pena. Pero bueno, psic de psicóloga.bustani, mi apellido. Está fácil. Es en Instagram, ¿verdad? Es Instagram, sí. No he abierto nada más. No, ¿por qué pena? Y mi cuerpo se niega. Está perfecto, tú sigue así. Hazle caso a tu cuerpo, sí. Pero tienes un live por ahí muy interesante de parejas. Vayan a seguirla. A Pau, que aunque dicen no soy tan activa, tiene cosas muy interesantes. Ay, gracias. Sí. Tuve mi momento de mucha actividad en redes. Ya lo dejé. Pero estoy haciendo muchos podcasts con gente y me resulta mucho más enriquecedor. Así que gracias por invitarme y dejarme ser parte de... Llena mucho mi corazón, en serio. Gracias. Al contrario, Pau. Estábamos muy emocionadas y terminamos igual emocionadas. No, gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias, Pau. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye. Te invitamos a que conozcas más de nosotras, así como nuestros servicios en www.tucuerpohabla.com. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.